A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Estimados amigos, este programa Economía en 3D, nuevamente con ustedes. Estamos con Daniela Oleas, está ausente en esta oportunidad Rodrigo Espinosa y quien les habla Mauricio Pozo para tratar algunos temas de interés nacional que están en plena vigencia en los actuales momentos y sobre esa base pues analizar un poco las implicaciones de ciertas decisiones, de lo que está ocurriendo, de tal suerte que ustedes puedan tener pues mayor información y llevar algo de datos o de cifras de lo que realmente representa las políticas y las decisiones que se están adoptando. En esta oportunidad, por lo tanto, hemos creído conveniente hablar un poco de lo que constituye la política económica y social de un gobierno. Cuál normalmente es el engranaje que debe tener una política social de cualquier gobierno, y dentro de eso cómo encajan, por ejemplo, el manejo de los subsidios. Y bueno, aquí tenemos la grata presencia de alguien que conoce de estos temas, alguien que maneja los temas. Daniela maneja los temas de políticas sociales, la parte sin duda económica también, y ahí pues para tratar de darle un poco más de rigurosidad a la discusión que se ha circunscrito en que si sube o no sube la gasolina, que ha sido medio el resumen de las últimas horas. Pero creo que esto merece una explicación, un análisis un poquito más amplio y un poquito más profundo. Así que, sin extenderme más, quisiera, Daniel, a ver si nos das un poquito las explicaciones de cuál es el marco conceptual sobre el cual tienen que desarrollarse políticas sociales y obviamente el tema de los subsidios, ¿no? El tema de las políticas sociales se enmarca dentro de lo que se supone tiene que hacer un Estado. ¿Cuál es la idea de que exista un Estado? La idea de que exista un Estado es de brindar a todas las personas mismas oportunidades. Esa es la idea. Es decir, que no importa en dónde tú nazcas, de qué familia naces, tú deberías tener las mismas oportunidades que todos. En países como los nuestros, donde existe mucha desigualdad económica y mucha desigualdad en varios sentidos desde que naces, se trata de igualar esas condiciones a través de diferentes formas. Las más importantes son las políticas sociales. Ahí estás hablando de salud, de educación, pero también hay familias que necesitan tener una transferencia para que cubran mínimamente sus recursos mínimos y que tengan acceso a un mínimo básico. Hay algunas posturas que te dicen que eso no es correcto, que tú deberías, mucha gente te dice, tú no tienes que dar el pescado, tienes que enseñar a pescar. Pero en la mayoría de los países existen políticas de este tipo. El Ecuador tiene varios tipos de subsidios. Tiene subsidios sociales, como el bono de desarrollo humano, y tiene otro tipo de subsidios que vienen arrastrándose y no necesariamente cumplen el objetivo de igualar las oportunidades. Uno de esos es el de los combustibles. ¿Por qué es un subsidio inequitativo? Un subsidio regresivo, porque no favorece mayormente a las personas que menos tienen, sino que favorecen a las que más tienen. Es decir, una persona que tiene un auto que pone una gasolina súper, no es una persona, no estás beneficiando a una persona que podría pagar una gasolina y en detrimento de una persona que no tiene servicio de transporte. Esa es, digamos, la idea. Entonces tú tienes subsidios que son progresivos, es decir,
subsidios que favorecen mayormente a las personas que más lo necesitan y subsidios regresivos. En este caso, el subsidio a los combustibles, sobre todo cuando hablamos de gasolina super, extra y hay una que se llama Ecopaís, tienen una cantidad de subsidio que no necesariamente está beneficiando a los que más necesitan. Lo mismo pasa con el gas. El problema de los subsidios en el país es que nosotros tenemos una cantidad de subsidio muy alta y generalizada y que se arrastra de hace muchos años. Solamente ha habido un presidente que se atrevió, digamos, a eliminar el subsidio, fue Yamil Maguad. Y fue por una necesidad fiscal, cuando él eliminó el subsidio al gas. El problema es que nosotros estábamos sucretizados y el momento que eliminó el subsidio, inmediatamente la inflación eliminó el efecto de eso. Pero una de las medidas que se adoptó en ese momento fue la creación del bono como una manera de compensación a las personas menos favorecidas por un tema fiscal. El bono originalmente no era una medida social, era una medida fiscal, era compensar por la eliminación del subsidio al gas. Ahora, ¿cuál es el problema de los subsidios en general cuando se habla de focalización? La focalización significa cómo yo puedo subsidiar solamente a las personas que necesitan. La focalización, no existe para empezar una focalización perfecta. No hay ningún ejemplo de focalización perfecta. Mientras más focalices, más te cuesta. Es decir, mientras más perfecta la focalización, significa que necesitas invertir más en esa focalización. Los países generalmente hacen una evaluación de un análisis costo-beneficio, cuál es la inversión que se necesita en focalizar, para que ese esfuerzo de focalizar no signifique, no sea tan costoso como el subsidio en sí mismo. El Ecuador inició un proceso de levantamiento de información de familias hace más de 20 años. Inició con un crédito del BID, que se inspiraba mucho en lo que hace Chile, que es la encuesta Celven. Allá no se llama Celven, pero la idea es hacer una encuesta a las familias y verificar cuál es su nivel de ingresos, activos, sus capacidades, y en función de eso se califica. Es decir, son menos pobres, más pobres, etc. Nosotros en el Ecuador actualmente se ha ido sofisticando mucho eso, y ahora actualmente esa base tiene aproximadamente el registro del 60% de las familias del Ecuador, lo cual es altísimo. No todas esas familias reciben subsidio, pero sí existe la información. Entonces, digamos, en términos de los subsidios, tú sí tienes que ver qué tipo de subsidios efectivamente puedes focalizar. Y tú puedes focalizar cuando puedes identificar efectivamente el beneficiario. En el caso de la gasolina, yo no estoy tan segura que tú puedas hacer una focalización como ha sido una de las opciones que se barajan últimamente, por una razón. Se dice, por ejemplo, se podría dar una tarjeta, pero tú tienes que saber, la tarjeta es individual, es familiar, porque hay familias que tienen un auto, 2 autos. Vas a subsidiar un auto, 2 autos. ¿Cómo haces para identificar las familias que no tienen auto, o tienen 2 autos, o tienen 3 autos? ¿Cómo haces que esas familias, por ejemplo, una familia que podría recibir el subsidio, pero que no manejan o no tienen auto, no vendan esa tarjeta o no incluya un mercado negro? Es por eso que en el tema de las gasolinas, yo personalmente pienso que el esfuerzo de focalizar sería tan grande, o sea, lo que implica en términos operativos, que no es beneficioso. Entonces, lo técnico sería, ¿eliminas el subsidio o no lo eliminas? Pero no puedes focalizarlo. En términos de la gasolina, lo que implica armar un operativo de focalización, el control, el seguimiento, es tan caro y es tan complicado que no tiene sentido.
Porque cuando tú hablas de focalización tienes que pensar en el esfuerzo que significa el seguimiento y el control. Oye, yo lo que me quedé pensando es, en términos internacionales, la aplicación de subsidios en otros países, en otros gobiernos, tiene muchas diferencias con los subsidios que tenemos aquí en el Ecuador. ¿Qué sabes tú de eso? Verás, la diferencia básica es en la magnitud. Nosotros no tenemos subsidios que no se hagan en otros países. Creo que uno innovador sí es el Joaquín Gallegos Lara, es un subsidio específico para temas de discapacidades y el Ecuador ha sido reconocido por eso. Porque el Ecuador sí fue pionero en hacer visible el tema de las discapacidades. Cuando se hacía la focalización de las discapacidades, el programa lo que decía era, ponga una bandera blanca en su casa. Me comentan, yo no estuve presente en el tema, pero me decían que había zonas donde tú ibas por la carretera y había banderas blancas en todo el camino. Porque el tema de la discapacidad es bien grave en general, pero generalmente es un tema que no se veía. Entonces es un tema que el Ecuador ha sido pionero y creo que sí es por una de las razones por las que el presidente ha sido reconocido y recientemente se fue a Inglaterra para presentar el tema. Pero el tema de los subsidios como transferencias monetarias no es nuevo, pero la diferencia radica en que el Ecuador es uno de los países, o fue uno de los países, porque actualmente ya no es, fue uno de los países que tenía mayor población que recibía el subsidio. Solamente México, en términos proporcionales, tenía un programa más grande, pero los programas de transferencias generalmente se ubican a los quintiles menores. Preferiblemente se espera que sea en el primer quintil. Nosotros llegamos hasta tener quintil 1 y 2. Cuando hablamos de quintiles, nosotros decimos la población se divide del 1 al 5. El 1, el quintil más pobre, el 5, el quintil más rico. Se dice que los subsidios y las transferencias condicionadas o transferencias monetarias sin condición son mucho más efectivas en el quintil 1. Ya cuando vas al quintil 2 no necesariamente son efectivas. Efectivas en el sentido de que cumplen el objetivo de que esas personas que reciben el subsidio puedan utilizar esos recursos como se supone que tienen que ser utilizados. Ya, el tema de los subsidios y la temporalidad de los mismos, quería un poquito conversar contigo porque dentro de las características que a mi criterio debe reunir un subsidio para que sea eficiente, cumple el rol de apoyo del Estado a un sector o a un segmento, es que sea temporal, que no sea eterno. El bono de desarrollo humano lo tenemos desde el gobierno de Maguad. 20 años. Un poco más. Yo te diría, esto fue 98. 98, sí. Son 20 años. Ya. De todas maneras, hay información de si las personas que iniciaron recibiendo el bono son las mismas personas que hasta ahorita siguen recibiendo el bono, o no conocemos eso, o simplemente mucha gente ya salió de ese estrato de pobreza y pasó a un mejor estrato y por lo tanto ya no es sujeta del bono, o son los mismos los que están ahí en su gran mayoría. Yo no tengo información de eso. Verás, el tema de los beneficiarios del bono, lo que tú hablas se llama graduación. ¿Cómo tú aseguras que una persona luego de cierto tiempo que ha recibido el subsidio pueda efectivamente graduarse? Es decir, cómo sale de esa condición para poder pasar a otra condición, es decir, salir de pobreza a la no pobreza. El tema es que los subsidios por sí solos no te cambian la estructura de por qué una persona es pobre. Claro, o sea, te da el apoyo ese rato, digamos. Pero la estructura, por qué una persona es pobre, es distinta la situación. Estructuralmente, las personas, de acuerdo a la teoría, tienen problemas básicamente por el origen, es decir, la educación, la salud, alimentación, el ambiente en general. Si tú no cambias esas variables, les puedes dar el bono 100 años que no va a cambiar su situación. Entonces, el bono solamente no puede ser una medida, o sea, no se le puede ver al bono como la solución.
El bono es una medida paliativa temporal que tiene que tener acompañada una política sostenida en el tiempo. Pero de todas maneras, si por decirte en este ejemplo, estamos hablando de 20 años y hay gente que está desde el principio a la fecha, yo sé que no va a resolver el bono la salida de la pobreza, pero en la práctica esa persona sigue siendo pobre a pesar del bono, por las razones que hayan sido, por el origen, por la educación, por razones... Por el ambiente. Sí, por muchas razones. Pero puede ser que eso sí sea un tema importante, porque yo recuerdo que el monto destinado al bono llegó a ser sobre los 600 millones al año. Sí. Ahora estamos hablando, aquí tengo 300. Un cuadro de 383 millones, es decir, ha habido una reducción o de los que dependen del bono, o había gente que recibía y no debía recibir por un problema de focalización, pero lo cierto es que esto se ha bajado a menos de la mitad. No, eso no es por eso. Lo que pasa es que si tú entregas el subsidio a las personas que están, digamos, en una situación de pobreza, no hay que olvidarse que en estos 10 años sí ha habido una reducción de los índices de pobreza sustancialmente. Es decir, entre el inicio de la entrega del bono a lo que es ahora, ha habido una reducción en los indicadores... De 13% más o menos. Dependiendo. Pero eso ha significado que hubo una época donde se sacó de la base prácticamente 600.000 familias. Hasta hace 2 años recibían 400.000 familias, cuando en la época donde más personas llegaron a recibir a 1.300.000 familias. Entonces, la reducción es porque el rato que tú analizas cómo evoluciona la situación de estas personas, en realidad ya sus índices, sus indicadores ya no están dentro de una línea de pobreza, bajo la línea de pobreza. Pero no fue el problema, no fue porque hubo un cambio estructural, fue un tema ingreso. Es decir, la gente, como hubo un boom petrolero y el Estado había tantos recursos por el tema petrolero, el precio petrolero, sí hubo mayor ingreso en toda la sociedad. Yeah. Entonces, inclusive mucha gente recibía más ingresos o tenía más trabajo o etcétera. Y salió por eso. Oye, se está convirtiendo en unas, yo el que pregunta y tú que respondes, pero me parece interesante. Si tú le mides la pobreza como el resultado de un ingreso mensual de, ahora creo que está en $87 o algo así, y le mides por otra metodología, sea por necesidades básicas insatisfechas o lo que sea, ¿el número de pobres cambia mucho en el Ecuador? En realidad no mucho, pero ahora lo que se está buscando es justamente lo que tu preocupación, o sea, no puede ser solamente un tema de ingreso, sino multidimensional. Ahora lo que se busca es justamente el análisis multidimensional de la pobreza, buscar cómo inciden los temas estructurales, las variables estructurales en esa situación. Y lo que se sabe es que hay 2 variables que son claves, es la alimentación, son los índices de desnutrición, por ejemplo, y la educación. Entonces, si tú quieres priorizar y asegurar que una población tenga las herramientas para poder salir de una situación de pobreza, donde tienes que poner mayor énfasis son en esos 2 grandes rubros, porque son grandes temas. Yeah. Entonces, la idea es cómo afecta. Claro, si tú ves solamente ingreso, el problema es que el ingreso esconde las causas estructurales. O sea, en una situación de bonanza puede ser que haya gente que recibe más ingresos, consigue más trabajo, pero no cambia su situación estructural. Sigue siendo con grandes índices de desnutrición, no tienes una educación de calidad, no tienes las herramientas para enfrentar la vida de manera distinta. No. Esa es la idea. Yeah. El otro elemento que yo por mi lado he mencionado como un requisito, llamémoslo así, para que el subsidio cumpla un rol eficiente de apoyo del Estado, es que no te genere distorsiones en otros sectores. Es decir, ponía yo algún rato el ejemplo del bono de desarrollo humano, afirmando que con todos los peros que puede haber tenido, sí de alguna manera está circunscrito a un grupo poblacional determinado. Uh-huh. Mientras que hay otro tipo de subsidios
que en cambio están desperdiados, están abiertos, ya vemos así, y no segmentan a la población para que sea el sector X el que realmente reciba el beneficio del Estado. Y yo le metería en ese grupo al tema de las gasolinas. Exacto. Porque las gasolinas, pone gasolina el que tiene un carro chiquito, que ha comprado con mucho esfuerzo un carro barato, ya vemos así, y el que tiene un carro caro. Y los dos reciben el beneficio del subsidio, en cuyo caso estamos abriendo el subsidio para todos y no estaría cumpliendo el rol de, yo diría, de circunscribir el apoyo estatal a un determinado segmento poblacional. Y el otro elemento es que los subsidios tampoco pueden generar lo que llamamos los economistas de externalidades negativas, es decir, en otros sectores. En este caso, el tener la gasolina barata o el gas barato, en la práctica ha hecho que también sea barato para el que utiliza la gasolina para un tipo de objetivo no necesario. Tengo un restaurante, utilizo gas barato, tengo una piscina en mi casa, utilizo gas barato, y desde ese punto de vista genero distorsiones porque no estoy dándole el uso, y finalmente se contrabandea y se termina yendo por las fronteras ese producto más barato respecto a los vecinos. Entonces, desde ese punto de vista, yo veo que una parte importante de los subsidios en el Ecuador, las cifras apuntan a que estos llegan a cerca de 3.500 millones en el año. La mitad de esto aproximadamente, que son derivados de petróleo o combustibles, no cumplen ese rol. No, es que además no son, lo que pasa es que la idea del subsidio es que tiene que ser progresivo. Es decir, tú tienes que apoyar al que más necesita. Los subsidios a la gasolina y a los combustibles en general son regresivos. Los que se benefician de eso no son necesariamente las personas que más necesitan. Lo que por eso es regresivo. Exacto, por eso es regresivo. Por eso lo que tú dices es abierto. Por eso lo que hay que pensar bien es cómo tú puedes focalizar. Uno de los temas cuando se habla de subsidios y focalización de subsidios, es decir, cómo hacer que ese subsidio llegue a la población efectivamente que necesita, tú tienes que pensar cuál sería el mecanismo de focalización y lo que eso implica en términos administrativos y de gestión, y lo que va a costar hacer eso. Porque para hacer eso bien, tienes que pensar en la operación, en el seguimiento y el control. En este tipo de subsidios, a veces focalizar es más caro y no tiene sentido focalizar. Es demasiado caro para lo que te representa. Exacto. Entonces, cuando uno habla de focalización, no solamente tiene que ver Capaz te cuesta más la focalización que el propio subsidio. Exacto. Eso es un tema que hay que tomar en cuenta siempre, porque si no es un sistema fácil de hacer seguimiento y control, es preferible no hacerlo, porque te firmo, y eso se sabe en todo lado, que es inmediatamente la gente aprende a hacer la trampa. Oye, yo recuerdo que el BID, el Banco Mundial, en el caso del Bono de Desarrollo Humano, te ponía ciertos requisitos de control para que pueda el Ecuador recibir los desembolsos que ayudaban a financiar el bono, y tenía que ver, por decirte, con que los niños estén matriculados, que estén yendo a la escuela, cosas de esa naturaleza, que la familia que recibe el subsidio de alguna manera esté actuando de una manera para que en un futuro X pueda, por esa razón estructural, y empezar a salir del estrato. Esos requisitos me imagino que están vigentes todavía. Pero esos requisitos ahora son extemporáneos, porque en la época donde eso se hizo, que era hacer un subsidio condicionado a la salud y a la educación, tú no tenías una salud gratuita y tampoco una educación gratuita. Tú tenías unas tablas de costo para asistencias mínimas, y también tenías lo que se llamaba recursos de autogestión en el sector educativo. Sí, es verdad. Entonces, había el estudio, se sabía que había familias que no podían mandar a los niños a la escuela porque no podían pagar los uniformes o los útiles escolares, o no podían pagar las clases adicionales, los extracurriculares. Entonces, el bono trataba de cubrir esos montos, ya sea transporte o útiles escolares
o el uniforme. Pero el rato que se pone gratuidad en la Constitución, tanto para salud como educación, ya esos costos se eliminan o se eliminan en teoría. O sea, ya no tiene mucho sentido. No tiene sentido. Y de hecho, la matrícula escolar es prácticamente, al menos en la educación básica, es prácticamente 100%. O sea, los $50 del bono de desarrollo humano, llamemos así, son de libre disponibilidad del receptor. Ahora, se sabe también, los estudios te muestran que generalmente se destinan a alimentación y a educación. Pero me dijeron, no de ahora, pero de no mucho tiempo atrás, que había mucho destino en electrónicos. Verás, alrededor del bono siempre hay un montón de mitos, ¿no? Uno de los mitos siempre es, hay un montón de gente en Mercedes-Benz que cobra el bono. Lo cual es falso. No creo que exista realmente. No. Hay un montón de mitos. Hay otros mitos que te dicen, usan para emborracharse. Yeah. Hay muchos mitos. Lo que sí se sabe es que el destino generalmente es para alimentación y en transporte o educación. O sea, puede haber gente que use para otros temas, pero en general es para eso. O sea, y en general se está usando para eso. Se usa para eso. Ya, o sea, desde ese punto de vista está bien. Es tanto así. Te voy a contar una cosa que pasó una vez en Riobamba. En Riobamba, uno de los problemas que había antes era que no había dónde cobrar el bono. O sea, había muy pocos puntos de cobro, los bancos, porque no había mucho desarrollo de los cajeros automáticos y las tarjetas. Porque ahora tú puedes sacar también por tarjeta de débito, por ejemplo. Entonces se hacían grandes colas en los centros de pago. Y en Riobamba los centros de pago estaban ubicados en el centro de la ciudad. La gente que vivía en la zona se empezó a quejar porque decía que había muchas familias con niños que por cobrar el bono iban y ensuciaban todo. Yeah. Y el alcalde expulsó a la gente y les mandó fuera. Cuando hubo una reunión, se hizo una reunión con los banqueros, con los cooperativas, etcétera. Se logró un acuerdo de que se pague a través de las cooperativas para que las personas, sobre todo los de las comunidades indígenas, no tengan que ir a la ciudad y cobren directamente su comunidad. Se logró el acuerdo, así todos estaban felices. ¿Qué es lo que pasó después? Pasó después que resulta que la economía de Riobamba se empezó a ver afectada porque los beneficiarios del bono lo que hacían era cobraban en Riobamba y gastaban en Riobamba. Compraban los víveres en Riobamba y compraban los temas en Riobamba. El rato que cambiaron el lugar de cobro, la economía de Riobamba se afectó y el alcalde tuvo que desistir de esa medida y pedir que por favor vengan. No sabía de este tema. Sí, eso pasó hace algún tiempo. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, sí inciden. Hay una zona en Esmeraldas que se llama Limones. Esta zona de Limones, el 90% de la población, si no el 100%, cobran el bono. En Limones no hay nada. No hay nada. Si tú quieres trabajar en algo, no hay nada. Yo conocí Limones hace muchos años. Bueno, la gente de Limones se organiza, porque es muy difícil cobrar ahí, se organiza y va cada 2-3 meses a cobrar el bono y la economía de Limones gira alrededor del bono. Pero no porque ellos quieran vivir del bono, es porque no hay nada. Si no hay agricultura, no hay nada. Nada. No hay nada. Ya. Yeah. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, o sea, cuando hablas de este tipo de subsidios, afectan o apoyan ese tipo de población donde es realmente necesitada, o personas de la tercera edad, o personas con discapacidad. Pero el tema de las gasolinas, no, eso es otra cosa. ¿Qué te parece si entramos a esto en la segunda parte de este programa Economía en 3D? Vamos a entrar en una pausa y continuamos en un momento más. Enseguida volvemos, Economía en 3D. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se diviertan. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos?
Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Continuamos Economía en 3D. Economía en 3D, este programa con Daniela Oleas, con Rodrigo Espinosa, que en esta oportunidad no nos acompaña, y Mauricio Pozo, quienes habla, conversando en esta oportunidad sobre temas de lo que son las políticas sociales, lo que son los subsidios, un poco las características que deben reunir los mismos. Ya una vez hecho una explicación, yo diría conceptual amplia por parte aquí de Daniela, queremos tal vez aterrizar en la discusión más puntual de las gasolinas y de los derivados que está en boga en este momento, toda vez que se anunció que se iba a hacer un ajuste en esto y que en las últimas horas más bien conocemos que podría circunscribirse el tema a una liberalización o ajuste al precio solamente de la gasolina súper. Quisiera iniciar indicando algo previo a la conversación que tenemos con Daniela. En primer lugar, decirles que mi lectura sobre esto es que nunca debe ser enfocado un problema de subsidios como un evento aislado en la política económica de un gobierno. Yo creo que tiene que ser dentro de un programa económico para que se eviten las lecturas que ya se han empezado a dar, como que el aumento del precio que finalmente les afecta a todos, unos más, otros menos, es incompatible con una suerte de perdón de obligaciones a través de la amnistía tributaria de la ley. O que de qué subsidio nos están hablando si para importar un vehículo aquí hay que pagar aranceles que está muy por encima de lo que pagan otros países, o también que por qué hacen esto si hay plata por recuperar de la corrupción de la década anterior y que de ahí debería salir los recursos para cubrir necesidades fiscales y no traspasar el problema a través de un aumento de precios. Estos argumentos yo creo que son entendibles, pero no necesariamente son ajustados a lo que uno debería tratar de analizar o tratar de entender mejor cómo funcionan las cosas. En primer lugar, les había dicho que si está dentro de un programa una decisión de focalización de unos subsidios o de eliminación de otros, ¿esto qué significaría? Que si el gobierno va a tomar una decisión de un tema de subsidios, que es finalmente un tema de gasto público, tiene que tomar decisiones cuando tiene una sobredimensión del gasto, que es lo que tiene el Ecuador, y cuando tiene obviamente un déficit fiscal acumulado durante los últimos años que en promedio ha estado alrededor del 7 del 8% del PIB. Es decir, en palabras más sencillas, no tiene sentido aumentar el precio de los derivados o focalizar si yo no arreglo todo el resto. Tengo que arreglar el resto, porque si no arreglo el resto, ahí sí estoy traspasando un ingreso, en este caso que puede venir para el Estado por el tema de la eliminación de los subsidios o la focalización de los mismos, a un gasto improductivo que no genera aumento de patrimonio. El segundo elemento que creo que es bueno mencionar es que los tiempos en la economía no son los mismos para las distintas decisiones. Tengo entendido que hay una normativa para buscar recuperar la plata mal habida por parte de funcionarios públicos de la administración anterior, pero asumamos que esto resulte eficiente y efectivamente se empieza a recuperar. Perdón, esto se logrará en un periodo de 5 o 10 años, yo no sé en cuánto tiempo se puede recuperar, pero claro, al fin de mes de agosto de este año hay que pagar sueldos, hay que pagar insumos médicos, hay que pagar material didáctico para las escuelas del país, hay que pagar dotación de insumos para la salud y la seguridad, es decir,
los compromisos públicos no esperan. Entonces hay un lag, no es que yo puedo reemplazar lo que voy a recibir después de 10 años con un gasto que tengo ahora. Esto es un tema que hay que considerar. En tercer lugar, o en segundo lugar, es que los montos al que están atados los subsidios también creo que son importantes. Si hay un subsidio que tiene un componente político importante, grande, sea este monto, o mejor dicho, sea este subsidio técnicamente injustificable, pero políticamente difícil de remontar, pero que su monto no significa una cifra que demande grandes esfuerzos políticos. Estoy hablando en el caso puntualmente del gas. Aquí se habla de 380 millones de dólares aproximadamente el subsidio al gas. Todos sabemos que el gas es un mal subsidio, o al menos técnicamente podemos hablar largo de que es un subsidio que no es adecuado. Pero probablemente la decisión política por el monto que representa, que estamos hablando de ¿qué? De una cifra cercana al 1% del presupuesto del Estado, no amerite una decisión. Pero en el caso de las gasolinas y el diésel, a través de una focalización, esa es mi opinión, sí creo que merece una decisión por parte del gobierno. Si el gobierno está pensando solamente eliminar la restricción para que el precio de la gasolina suba a lo que tenga que subir, personalmente yo no estoy tan de acuerdo, porque en primer lugar el consumo de esa gasolina, hasta donde yo conozco, representa más o menos el 10% del consumo total, sin contar el eventual traslado de consumidores de esa gasolina a otra gasolina. Entonces, si eso es lo que van a hacer, y eso le representa al fisco 200 millones, probablemente estoy la cifra muy por arriba. 144. Peor. La respuesta es, no hagan nada. O sea, realmente si van a topar eso, demasiado ruido para las nueces pocas que hay en el efecto de esta decisión. Si hablamos de diésel con focalización y hablamos de el GLP nacional importado o la nafta, ya estamos hablando de una cifra de unos 1.200, 1.300 millones. Ahí de alguna manera uno podría decir medio que se justifica más cierto costo político que se pueda tener. Pero de todas maneras sí es importante, creo yo, este entendimiento. Uno, lo que representa el subsidio, cuando es bueno, cuando es malo, lo que significa políticamente salir del mismo, pero también entender que los gobiernos tienen que tomar decisiones. O sea, no pueden estar los gobiernos, como se dice, al menos en la sierra, pisando huevos, y que para cada decisión no te puedes mover. Terminas no haciendo nada. Y si queremos que todos estemos de acuerdo en una decisión de gobierno, eso no existe. No. Cualquier decisión económica, cualquiera que ésta sea, va a tener detractores y va a tener gente que apoya la decisión. Y ahí el que pone el norte y el que pone la dirección es el gobierno. Y si esto le va a representar cierto costo político, yo diría que lo absorba, porque para eso están los gobiernos, para absorber los costos políticos de sus propias decisiones, obviamente cuando estas decisiones van en beneficio del país. ¿Por qué? Porque la historia reconocerá que fue una decisión correcta con el transcurso del tiempo. Pero yo sí quería anotar esto porque parece que ahora la discusión está, o el análisis o la decisión del gobierno está concentrado en que si sube el precio de la gasolina súper y el resto no topa, lo cual me parecería que probablemente no justifica una decisión de esta naturaleza. No sé cómo le ves tú. El tema además es ver cuánto cuesta, digamos, el subsidio por galón de la súper, es 72 centavos. Si tú piensas, porque estiman más o menos que son 10.000 personas, ¿no es cierto?, que utilizarían la súper, más o menos eso es lo que... nada. Nada. ¿Y qué es lo que me estaban diciendo a mí ayer justo? Me decían, si a mí me suben la gasolina, porque pasaríamos la súper de 2.3 más o menos a 3.07, más o menos, ¿ya? Entonces me decían, si me suben la gasolina a 3.07, yo lo que hago es usar la extra con aditivo, que es la Ecopaís, que esa pasaría de 1.45, que cuesta 1.45. ¿Ya? Pero lo problemático de eso es que el subsidio de la Ecopaís
es de 99 centavos. O sea, subiría mucho más. Exacto. Entonces lo que tú dices, si es que además se piensa solamente en la eliminación del subsidio a la super, mucha gente tiene además la opción de buscar, de cambiar el consumo, el patrón de consumo hacia una gasolina que supuestamente tiene mejor calidad que la extra, pero que en términos de subsidio tiene un mayor subsidio que la super. O sea, inclusive el remedio podría ser peor que la enfermedad. O sea, termina costándole mucho más incluso. Podría costarle mucho más. Además, en términos ambientales, estás pasando de una gasolina que supuestamente contamina menos a una que contaminaría más. Y en términos, o sea, si tú le pones... el peor de los mundos. Y el costo político, igual lo vas a subir porque va a haber costo político. Entonces, si hay costo político por la eliminación de la super, por lo menos que el costo político, o sea, asumir un costo político por algo más representativo. Ya. Me parece súper interesante lo que tú acabas de anotar. Tal vez señalar algo adicional que me parece importante. Mucho se habla del impacto inflacionario del aumento de los combustibles. Quisiera un poquito tratar de analizar este tema. Y esto sí lo digo por convicción propia, porque esto se dio en enero del 2003 y yo estuve en acción en ese momento. Efectivamente, cuando se hace el ajuste en ese mes, digamos, en esas fechas, hay un aumento de nivel de ciertos precios, pero si esto va dentro de un programa, si se corrige un tema permanente, ese proceso se diluye en el tiempo y empieza a caer, que es lo que efectivamente ocurrió en el año 2003 y obviamente el 2004 con mayor fuerza. En otras palabras, se diluye el impacto inflacionario, no se da porque eso en el tiempo termina diluyéndose. Y el segundo elemento es que estamos ya 11 meses, acaba de conocer la inflación del mes de julio. Y otra vez estamos... Nuevamente es negativa. La tasa. Eso significa que las razones, pongámoslo en esos términos, para que hayan presiones inflacionarias adicionales importantes, son menores que en una época donde tengamos simplemente inflaciones positivas mayores. Entonces yo creería que la discusión no debería tanto centrarse si esto va a generar un impacto inflacionario o no. Y en el caso del diésel, que ese es el más grande, digamos así, son 900 millones que le cuesta anualmente el subsidio al Estado, ahí obviamente yo sí sería partidario de un proceso de focalización para lo que es transporte de personas y de carga. Habría que ver cuál es el mecanismo idóneo para eso. Tomando las palabras de Daniela, que no le cueste mucho el sistema de focalización al gobierno, pero probablemente ahí sí le va a quedar un remanente a favor del Estado para poder dedicar. Y es importantísimo que el Estado y el gobierno diga qué va a hacer con la plata de los subsidios, porque también hay mucho comentario y no le quito razón, de que digan, ¿para qué yo voy a hacer esto si esto se van a terminar gastando, me voy a inventar, en gasto improductivo o en los aviones del presidente? Entonces me parece que sí hay que explicar exactamente cuál va a ser el destino. Yo sé que los billetes no vienen marcados, pero sí hay cómo dar unas pautas para qué se va a poder utilizar eso y no dejarle en el aire como para decir ayudas a cubrir el déficit y nada más, sino que de alguna manera haga entender a la gente, a la población, que esta es una decisión que va a favor de la población. Y quiero terminar este análisis corto añadiendo algo más. Si no se hace nada y el país no tiene los recursos por tomar decisiones en materia de subsidios, de algún lado va a tener que sacar. O se va a tener que endeudar más, o va a ser menos obra pública, lo cual tiene repercusiones también en empleo y otras cosas. O va a tener más dificultad para proveer me invento el ejemplo, insumos médicos para los hospitales públicos del país, pero la factura siempre va a llegar de una u otra forma. Entonces no es que el no hacer nada no tiene costos y probablemente bastante mayores que tomar una decisión inteligente e integral como la que creo debería ser. En el tema del diésel hay una aplicación, hay un problema adicional. Y es que el diésel se supone que básicamente es para temas de transporte público. Y de carga. Pero la competencia de transporte ahora es municipal. Y eso entonces tiene otra implicación, porque el rato que tú eliminas el subsidio al diésel,
eso repercute en términos de los pasajes, las tarifas por transporte. Y a quien le corresponde hacer el incremento es del municipio. Es del municipio. Yo creo, desde mi punto de vista, esa decisión no la van a tomar por una razón. Básicamente porque hay elecciones municipales el próximo año. Ser. Y además porque es una decisión que va más allá del gobierno central, sino que además requiere el acuerdo con todos los municipios, los alcaldes. Y eso yo dudo, porque ya actualmente existe un subsidio municipal al transporte público. El municipio de Quito paga una diferencia mensualmente a los transportistas para que no suba la tarifa. Aquí sería una presión adicional. Yo le veo bien complicado y prácticamente no pienso que no lo van a hacer. ¿Y tú qué dices de que aumenten solo la gasolina súper? Es que no tiene sentido, porque Okay. no tiene sentido, porque si sube la gasolina súper, ambientalmente no tiene sentido. Y además, fiscalmente va a ser peor. Nosotros en varias oportunidades Ajá. a lo largo de la vida de este programa hemos dicho que las decisiones de política económica tienen que tener dirección, tienen que tener profundidad y tienen que tener oportunidad. Esos son justo los problemas cuando no se abordan decisiones, por ejemplo, en materia de subsidios a lo largo de muchos años. Así es. El levantamiento de los subsidios, la focalización de los mismos genera un problema terrible, terrible. Y recordemos algo, otros subsidios, a mi criterio, que sí se justifican, es, por ejemplo, el aporte del 40% de las pensiones. Ese es un subsidio. Exacto. Estamos hablando para el año 2018 que el monto va a ser cercano a los 1.400 millones, lo que le va a tocar pagar del aporte estatal al Seguro Social. Ese es un subsidio que tiene que mantenerse y tiene que de alguna manera recuperar lo que se perdió durante 3 años. Y claro, los otros yo creería que habría que hacerle un análisis ya de caso por caso, ¿no? Yo no le tengo la lectura clara, no sé tú tal vez si le tienes más fresco cómo van los subsidios, por decirte, del bono de desarrollo social, el bono exequial, el bono de discapacidad, Joaquín Gallegos Lara, adultos mayores, pensión de discapacidad, cómo están operativos, qué tal están funcionando. En general tienen el mismo sistema que el bono, que es bastante eficiente, porque el costo operativo en función del beneficio es menor al 5%. Es decir, lo que tú utilizas para administrar el sistema en relación al beneficio es bajísimo, es súper eficiente. Es de los pocos programas, y eso es a nivel mundial, donde efectivamente lo que el Estado entrega, el beneficiario recibe. No existe temas de corrupción, por ejemplo, como podía haber en los programas de alimentación, donde el Estado entregaba un monto X y los niños recibían menos X. O sea, claro, había muchos recursos que se perdían en el camino. No, este es súper eficiente. Y claro, va directamente a los grupos necesitados, discapacidades, tercera edad, personas con problemas económicos. Y el monto que tú ves ahí, en realidad, si tú comparas con los subsidios a los combustibles, no tiene nada que ver. ¿Qué pasa con los créditos de la banca pública que se entregaban a tasas subsidiadas? Eso era parte de los subsidios, al menos en el pasado. Eso tuvo un problema de origen, y es que uno no... ¿Te acuerdas de los 555? Sí, claro que me acuerdo. Ahí el problema básico es que no todo el mundo es emprendedor. Porque no porque te dan crédito, a ti te va a ir bien, porque hay una tasa de quiebras, una tasa de problemas, hay una tasa importante de personas que no saben qué hacer con esos recursos efectivamente para que sean productivos. Entonces, la falla de origen es pensar que todo el mundo puede ser productivo porque te dan crédito, o emprendedor porque te dan crédito. O sea, parten de una falacia, dices tú. Y de hecho se comprobó ahí, porque además son personas que no tienen las capacidades mínimas para que les vaya bien. O sea, no tienen niveles educativos muy buenos. O sea, hay un montón de problemas estructurales. Por eso esos programas no funcionaron. Funcionaron. Porque además necesitas acompañamiento, súper caro el acompañamiento. O sea, es
todo el tema de microfinanzas, pero con un tema adicional, que es pensar que porque le da recurso a la persona inmediatamente va a ser emprendedor, y eso es falso. Eso no es así. Ajá. Quisiera también anotar algo que me parece importante sobre este tema de los derivados de los combustibles. Creo que sí lo hemos conversado en alguna oportunidad anterior en este programa, pero creo que cabe en este momento. Como todos sabemos, el Ecuador produce petróleo, parte de eso se refina, parte de eso se exporta. Y claro, el proceso de refinación de crudo, es decir, la conversión de crudo o de petróleo en derivados, en gasolinas, en gas, etcétera, es un proceso que demanda recursos, demanda tecnología. Hemos tenido terribles problemas, como todos sabemos, por ejemplo, con la famosa repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Se metió mucha plata que finalmente no sirvió para nada. Se sigue hablando sobre la nueva refinería de Manabí, que antes se llamaba del Aromo, o al revés, ya no sé cómo le cambiaron los nombres, pero lo de fondo es que yo al menos he opinado varias ocasiones que yo creo que el Ecuador tiene que aprovechar sus ventajas comparativas de una manera mucho más objetiva. Probablemente sea mucho más eficiente para el Ecuador destinar esfuerzos para producir petróleo, con los cuidados ambientales que esto requiere sin duda alguna, exportar el mismo y deslindarle al Estado para que no se meta en el área de la refinación. Dicho en otras palabras, a mí me parece que se puede pensar en concesionar la refinería de Esmeraldas, que es la más grande. Despolitizamos el tema de los precios de los derivados en el Ecuador. El Estado, a través del presupuesto, se ahorra cerca de 2.000 millones al año en la importación del derivado, porque como no alcanza todo el proceso de refinación en el Ecuador, tenemos que importar los derivados, o buena parte de ellos, y esos son como 2.000 millones al año, dependiendo del precio. Y obviamente estableceríamos una suerte de fórmula, o debería establecerse una fórmula que vincule el precio, por ejemplo, del petróleo o de los derivados del mercado internacional con el precio de los derivados en el mercado nacional, en el Ecuador. Para que se entienda mejor, sube el precio del petróleo afuera, baja el precio de la gasolina en el Ecuador. Baja el precio del petróleo afuera, se ajusta el precio de la gasolina. Esto no es un tema nuevo, esto está presente en la mayoría de los países. Y se acabó en el Ecuador la discusión de que el aumento del precio de la gasolina, que el impacto, que el no impacto. Yo creo que esto sí debería pensarse como una decisión a adoptarse en algún momento. Conversé con expertos en el área petrolera, yo conozco realmente poco del área, y muchos de los expertos estuvieron bastante alineados con esa posición. Entonces yo sí creo que el gobierno debería considerar esta posibilidad, porque esto le haría un bien a la economía, le haría un bien al presupuesto, a las finanzas y a la política, porque esto le evitaría el dolor de cabeza a cualquier gobierno de tomar decisiones en materia de derivados. No sé cómo le ves tú. Parece súper interesante, pero a mí lo que me parece es que este tipo de decisiones debería estar enmarcado en algo un poco más allá, ¿no es cierto? Y la sensación que da es que muchos cabos sueltos. Hubo muchos cabos sueltos y me da la impresión que muchas veces se pensó en voz alta. Porque para estas decisiones me parece que sí hay que tener para eso hay expertos en todo en la vida, y hay expertos de comunicación política, cómo comunicar de manera adecuada. Creo que las cosas no se entendieron y la gente entendió otras cosas, y yo no sé si va a ser fácil para el gobierno revertir la imagen que está ahorita. Sí. Yo creo que la parte política ha ganado mucho, sí. Un artículo que yo escribí sobre eso, sí. Pero en la parte económica, como decía, como que está dando pasos demasiado tibios, pongámoslo así. Y tal vez necesita un apoyo político para presentar los temas técnicos de manera política. Sí, yo también creo que hace falta también una dosis de eso. Ajá. Bueno, estimados amigos, se agotó el tiempo del programa. Queremos agradecerles nuevamente por su confianza, su atención, e invitarles pues para que nos vuelvan a escuchar en una siguiente oportunidad en este programa Economía en 3D. Les agradece Daniel Oleas y Mauricio Pozo su atención y su confianza.
Muchas gracias y nos vemos próximamente. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.